Recuerden, hermanos, que estamos exponiendo la primera carta de Pablo a Timoteo. Estamos en ese momento en el capítulo 2, donde estamos enseñando las instrucciones que Pablo está dando para el culto público. Ya dimos de unos versículos las instrucciones que Dios da para las oraciones que se hacen dentro de la iglesia, dentro del culto público o corporativo, pero también decíamos que a partir del versículo 9, Pablo comienza a dar ciertas instrucciones acerca de la conducta que la mujer debe tener en el mismo culto público. Primeramente, Pablo habló del atavío que las mujeres deben de tener. Y segundo, ha pasado también a la función que debe tener a la mujer. La mujer debe aprender, pero en sujeción al varón. Y eso es lo que vimos. En esta mañana vamos a pasar, hermanos, a hablar de otra instrucción. Pero lo cierto es que antes de empezar, hermanos, quisiera decir que vivimos en una época en la que la distorsión de la función de la mujer realmente es uno de los principales blancos del ataque de Satanás. Una cosa sería si se estuviera ocupando con el mundo, pero es inclusive más trágico cuando se ocupa a sí mismo con la iglesia. Y la iglesia en la actualidad definitivamente ha perdido, hermanos, su sentido de perspectiva y equilibrio en términos de cuál debe ser la función de la mujer. En un artículo publicado en el internet hace unos años, se publicó un artículo con un título de hecho sugestivo, que era de manera de pregunta, dice: ¿qué hace una mujer tan inteligente como tú metida en la casa? ¿Qué hace una mujer tan inteligente como tú metida en la casa? Y en dicho artículo la autora cuenta todos los contratiempos que tuvo que hacer para encontrar una persona idónea que cuidara a su hijo recién nacido, para que ella pudiera regresar al trabajo que realizaba fuera de su casa. Ella consiguió la niñera que al parecer era la niñera ideal, pero solo le duró unas semanas. Luego de tantos intentos fallidos, ella regresó a cuidar a su hijo recién nacido y no ir a trabajar, pero solo ella consideraba que esto iba a ser temporal, era por un tiempo mientras el niño se podía defender por sí solo. Pero pasó ese tiempo, y ese tiempo que ella resolvió estar solamente un tiempo duró 2 años, donde ella volvió a quedar embarazada. De modo que la búsqueda de la niñera ideal se hizo más intensa, y en esa búsqueda ella descubrió algunas cosas interesantes. Y creo que, hermanos, hermanas, es algo que nosotros debemos enfocarnos en esto, como el hecho de que algunas niñeras eran tan preparadas que su salario representaba una buena parte que ella ganaría en su trabajo. Por otro lado, muchas otras no estaban capacitadas para una labor tan delicada como esta. Y entonces ella quiso recurrir entonces a las que cuidan niños en sus casas, pero allí también descubrió que la mayoría de las que hacían ese trabajo tenían que cuidar de sus propios hijos y nunca cuidarían a los hijos ajenos igual que los suyos. Igual no lo hacían con el mismo esmero. Otras tomaban más niños de los que podían para cuidar, movidas por las necesidades económicas. En fin, que ninguna se relacionaría con sus hijos de la forma en que ella lo haría. Y la autora de este artículo concluye diciendo lo siguiente: si algo aprendí con el tiempo, fue una importante lección. Gracias a la búsqueda de atención para mis hijos, por más licencias que otorguemos, reglas que pongamos y dinero que paguemos, es muy difícil ejercer un control de calidad en la capacidad de un ser humano para amar a otro o ocuparse de él. Los servicios de una persona cariñosa que tuviera sentido del humor y energía es lo que yo había deseado para el cuidado de mis hijos. Y sigue diciendo ella: alguien que promoviera la creatividad en ellos, que los llevara a lugares interesantes, respondiera a todas sus preguntas y los arrullara hasta que se quedaran dormidos. Lenta, dice ella, lenta y dolorosamente llegué a una asombrosa deducción. La persona que andaba buscando, la que había tratado con toda desesperación de contratar, era yo misma.
descubrió que la mejor persona que puede cuidar a sus propios hijos era ella misma. Hermanos, hoy más que nunca la maternidad debe ser reevaluada. Ahora nosotros nos llamamos reformados porque queremos volver a los diseños de Dios, reformarnos, volver a la forma original en que las mujeres ejercían su rol de maternidad con responsabilidad porque desean tener hijos para la gloria del Señor en un futuro. Nosotros cuando leemos un salmo como el Salmo 145 encontramos esa gran bendición de que generación en generación contarán sus glorias. Y eso es lo que una madre cristiana, una mujer cristiana desea cuando esas bendiciones que Dios le ha entregado en sus manos. Y hermanos, como decíamos, necesitamos reevaluar eso porque por décadas nos han estado transmitiendo el mensaje de que la mujer inteligente y capaz es la que trabaja fuera de la casa, en contraposición a la pobre mediocre que no tiene más alternativa que dedicarse a criar a sus hijos y dedicarse a su casa. Hoy el mundo habla de la mujer del hogar como una mujer fracasada, de acuerdo a los diseños del mundo. Pero sabemos que muchas madres trabajan por necesidad, además de su función esencial de criar hijos en el diseño divino. Ahora, yo sé que hay madres, hermanas, encargadas del hogar que les toca trabajar y eso no es malo, por la necesidad que vemos. Pero hermanos, afirmar que el potencial de la mujer solo puede ser desarrollado echando a un lado el rol de madres es desvalorizar una de las labores más demandantes y de más trascendencia que un ser humano puede hacer. Es decir, hermanos, la mujer ha sido puesta en un lugar privilegiado y demasiada relevancia, y cuál es el de preparar las futuras generaciones. Hermanos, de lo que ello dependa de esa función y que la responsabilidad que una mujer toma en este asunto tendrá repercusiones en un futuro. Y eso es lo que estamos cosechando, una generación que ha descuidado, que a las mujeres han descuidado el diseño original que Dios le ha entregado. Es sorprendente, hermanos, año tras año, ver que más y más personas evangélicas que creen la Biblia cambian su perspectiva de la función de la mujer bajo la presión de la sociedad que nos rodea. Y el resultado de todo esto es que a medida que ha ido avanzando el tiempo, el número de mujeres frustradas ha ido en aumento. Una mujer no está más satisfecha en el trabajo. La satisfacción de una mujer realmente lo va a encontrar en su rol en el hogar. Y por falta de alguien que esté en la casa velando por sus hijos, el número de delincuentes también ha crecido y ha ido en aumento. Miremos nomás las estadísticas nomás de esta ciudad donde vivimos, de esta pequeña ciudad. Vemos los índices de delincuencia como han aumentado. Madres han descuidado su rol en el hogar. Han dejado que sus hijos sean criados en la calle, sean mantenidos por otros terceros que no son los directamente responsables de la crianza y la dirección de ellos. Una vez más, el hombre ha decidido pasar por alto el diseño de Dios y consecuentemente estamos cosechando el fruto de nuestra rebelión, el fruto de nuestro extravío. Estamos de acuerdo que la mujer debe ser colocada en el lugar que le corresponde y que ella debe desarrollar el máximo potencial que Dios le ha dado. Lo mismo que también debe hacer un hombre. Pero en el sermón anterior, hermanos, dijimos que no estamos de acuerdo en que muchas mujeres, como en el día de hoy, en algunas sociedades sea denigrada. De ninguna manera estamos de acuerdo con esto. Pero por otro lado, tampoco debemos aceptar la mentira de que eso solo se logrará echando a un lado el rol que Dios le ha asignado a la mujer en el hogar. En el sermón de hoy, precisamente, contemplaremos la perspectiva bíblica respecto a la función de la mujer. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios sigue vigente. La palabra de Dios es viva hoy, desde ayer, hoy y mañana y por los siglos de los siglos. Y recordemos que la palabra de Dios sigue vigente y seguirá vigente hasta que Cristo venga. Cristo dijo en una ocasión en Mateo 5:18, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, el diseño de antes de la mujer es el mismo, debe ser el mismo de hoy. Los principios escritos de la palabra de Dios tienen hoy la misma vigencia y tienen la misma autoridad. El mismo peso que tenían en el momento cuando salieron de las manos de los autores que fueron inspirados por Dios.
Y recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo está dando instrucciones a las mujeres en la iglesia. Está hablando a las mujeres creyentes que él obviamente da por sentado que con la gracia de Dios pueden hacer lo que una mujer inconversa no puede. Dios nos ha dado la gracia para ser nuevas criaturas y nuevas criaturas para hacer lo que Dios quiere que sea esta mujer. Ya hemos visto dos instrucciones. La primera instrucción es la manera como debe conducirse la mujer en la iglesia y más específicamente respecto al adorno, a su atavío en el culto de adoración. Y esa palabra atavío tal vez en unas traducciones bíblicas sea traducida como vestido, y está hablando de la manera como la mujer debe vestir en el culto público. Pero la segunda instrucción, que precisamente el domingo anterior vimos, fue la función que tiene la mujer en la iglesia. Las mujeres, hermanos, deben aprender. La mujer no solamente tiene el privilegio de aprender, de crecer en el conocimiento de Dios, sino que tiene el deber de aprender. Pero no deben enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. En el sermón de hoy consideraremos la tercera y última instrucción para las mujeres, y aunque vamos a leer del versículo 9 en adelante, solamente me voy a enfocar hoy a tratar el versículo 15, que es donde yo deseo tratar el tema de lo que Pablo está observando ahí. Dice, vamos a leer otra vez el texto que el hermano leyó, porque hoy vamos a mirar, si quieren colocarle al título de la enseñanza es este, el ministerio primordial de la mujer. Y noten que yo no estoy diciendo el único ministerio, no, la mujer puede tener muchos ministerios, muchos servicios al Señor, pero vamos a mirar cuál es el ministerio primordial que la mujer tiene, que Dios le ha dado a la mujer. Versículo 9, dice asimismo, vamos a 1 Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponden a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero, este es el versículo que deseo recalcar, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Hermanos, de este texto que acabamos de leer, del último versículo, podemos extraer básicamente dos enseñanzas. En primer lugar, vamos a mirar el ministerio principal de la mujer, y en segundo lugar, vamos a mirar el contexto o el marco donde este ministerio es bendecido o debe ser desarrollado. Es bendecido y debe ser desarrollado. Entonces, vamos a mirar en primer lugar cuál es el ministerio principal de la mujer, o el ministerio esencial. Note que no estoy diciendo el único ministerio, sino el principal. Y en segundo lugar, el contexto donde este ministerio es bendecido. Vamos al primer punto entonces, al ministerio principal de la mujer. Hermanos, sin duda, cuando leemos el versículo 15, estamos sin duda frente a uno de los versículos más difíciles de explicar. Uno de los textos difíciles del todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, el apóstol Pablo lo escribió para que lo entendamos. Y lo podemos entender, hermanos, a la luz de otros pasajes más claros. ¿Se acuerda la analogía de la fe? Una manera de interpretar la Biblia es que aquellos pasajes oscuros se interpretan a la luz de los pasajes claros. Y precisamente para poder entender aquí debemos ver otros pasajes. Porque muchos han interpretado este texto según lo que el texto parece decir, en detrimento a las doctrinas esenciales de la Escritura. Por ejemplo, si ustedes leen este texto, parece que dijera que las mujeres se salvarán de la condenación engendrando hijos o teniendo hijos. Hermanos, pero eso iría en detrimento de las doctrinas, porque eso es contrario a la enseñanza que encontramos a lo largo de las Escrituras de que la salvación es solo por gracia y no por obras. Estaríamos diciendo que la salvación es por obras, entonces debemos descartar tal interpretación. Hermanos, ¿cuántas mujeres ni siquiera se han casado y tienen hijos y diríamos, no, pues son salvas entonces? Ninguna mujer tendría lugar de reunirse, de congregarse, de pasar por el bautismo, porque al igual ella es salva. Pero Pablo está enseñando en este texto, no como algunos sugieren, hermanos, que aquí está diciendo que se salvará por medio
también del Hijo, porque algunos interpretan lo siguiente. Bueno, unos dicen lo que acabo de decir, que se salvará teniendo hijo. Otros están enseñando que como estaba hablando de Eva, ellos sugieren, bueno, si se está hablando de Eva, está diciendo que Eva se salvará del Hijo, es decir, de Cristo. Ellos dicen que como Eva fue engañada, se salvará con el nacimiento de Cristo. Pero esto no tiene nada que ver, hermanos, con lo que Pablo está hablando. Aquí él está dando instrucciones a la mujer en la iglesia. Y por otro lado, Pablo no está hablando aquí de Eva, aunque la pronunció anteriormente, pero porque dice se salvará y Eva fue salva. De hecho, nosotros sabemos que Eva fue salva. De ser así, hermanos, tendría que decir que Eva se salvó engendrando al Hijo, porque Eva ya murió. Entonces ellos dicen, bueno, entonces Eva fue, aquí lo que está diciendo es que Eva fue salva por el Hijo que nació, Cristo. O sea, esperaba, ¿ella no era salva? No, no era salva. ¿Y cuándo se salvó? Cuando Cristo vino. Pero nosotros no entendemos que Eva sí fue salva, no va a ser salva, fue salva en pasado. ¿En qué momento? En el momento en que ellos pusieron la fe en el Cristo que iba a venir. Ella fue salva. Así que este texto no tiene ninguna concurrencia con lo que ya ha dicho la Biblia. Otra dificultad que presenta esta interpretación es que Pablo no dice si permaneciere, sino más bien si permanecieren. ¿Qué significa eso? Pasa de singular a plural. O sea que no está hablando de Eva, no está hablando de una sola mujer, sino de varias mujeres. Dice si permanecieren en plural. Pablo no está hablando solo de Eva, sino de las mujeres en sentido general. Entonces, esta interpretación es errónea cuando dicen que Eva se salvará en el Hijo. No. Entonces, ¿cómo sería entonces su interpretación? Bueno, parafraseando así a Pablo dice, pero a pesar de todo esto, de todo lo que hemos hablado, de que todas las mujeres cayeron en Eva, se salvará de esa estigma criando hijos piadosamente para la gloria de Dios. Ella no se salvará del pecado, del estigma que todas las mujeres llevan. Ahora, ¿cuál es el estigma que todas las mujeres tienen por naturaleza? Abandonar el rol que Dios les ha entregado. Y cuando la mujer es salva ese estigma, ¿cómo manifestará su salvación? Cuando ella críe hijos piadosamente en el contexto que Dios le ha puesto. Hermanos, una mujer que no ejerza el rol que Dios le ha entregado, no podemos decir que es una mujer creyente. Ahora noten que ella se salvará engendrando hijos en el sentido de ese estigma, de esa maldición. Ahora esto está en contraste con otra frase. Observa el versículo 14, dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eva cruzó el límite, ella cruzó la línea, entonces ella está en la transgresión, las mujeres están en pecado y el estigma de la caída está en la mujer. Pero ¿cómo se salvará? Criando hijos piadosamente para la gloria de Dios. Y recuerden que estamos hablando de la salvación del estigma, no del pecado. Ahora es necesario aclarar que el término salvación no siempre tiene significado o una connotación con la salvación del pecado. Ese término lo hallamos en el Nuevo Testamento, en el contexto también de sanidad física. Por ejemplo, la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo es la palabra griega sozo, que aparece también en la Septuaginta. Y esta palabra sozo tiene dos interpretaciones según el contexto. Hay veces es salvación y hay veces es sanidad. No todas las veces que Dios sanó salvó. Y hay veces que Dios sanó y salvó. Entonces vemos el contexto. Por ejemplo, nosotros, cuando Cristo le dijo a la mujer con el flujo de sangre, dice en Marcos 5:34, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe te ha sanado. Ahí la traducción, no está hablando aquí de la salvación. Aquí la salvación se refiere es a la sanidad física, a ser salva de la enfermedad, pero no del pecado, está diciendo. De hecho, Dios sanó a 10 leprosos, pero no todos fueron salvos, solamente uno de ellos. Entonces la palabra indica, aunque todos fueron salvados de la enfermedad, no todos fueron salvados del pecado. Y lo que estamos hablando es que la mujer se va a salvar de ese estigma. A lo que Pablo se refiere en este texto es que a causa de la caída, la predicación del evangelio se hizo una necesidad, pero que esa predicación
en la congregación está subordinada al hombre como la cabeza de la mujer. Y a la mujer le está prohibido de acuerdo a este texto. Es decir, la mujer en cambio contribuirá o contribuye engendrando hijos. En esto hallará su vindicación y su gozo. ¿Cómo encuentra el hombre su vindicación? Ejerciendo su autoridad. ¿Por qué? ¿Qué es precisamente lo que dejó Adán cuando pecó? No ejerció su autoridad cuando debería ejercerla. ¿Y qué es lo que hizo la mujer cuando pecó? Ejercer la autoridad que no le correspondía, tomar un rol que no le correspondía. ¿Y cómo vindicará esa condición por la cual cayó el hombre y la mujer? Tomando cada uno el rol que le corresponde. El hombre predicando y estando ocupando el lugar de autoridad y predicando, y la mujer en cambio contribuye engendrando hijos. En esto hallará su vindicación y su propio gozo, pero únicamente si esa maternidad es ejercida, y noten esto, en el ámbito de la piedad. No es solamente criar hijos, es criarlos en un contexto de devoción, de piedad, de una vida agradable a Dios. O sea, vivir enseñándoles y siendo esa madre un ejemplo de piedad para sus hijos, enseñándoles no solamente con palabras a ellos, sino enseñándoles con la forma de hablar, con la forma de vivir. Y explico, aquí no solo se refiere solo al hecho de parir hijos, el término griego aquí que se usa, que aparece, está en 1 Timoteo 5:14, cuando dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen y noten lo que dice, críen hijos. Esta palabra engendrar no solamente se refiere a parir, sino a criar hijos. Y es la misma palabra tecnogonias, no es solo criarlos, sino criarlos en el contexto de la piedad. Note que no solamente engendrar, sino que también es criar. Y no solamente es engendrar y criar, sino que es criar en el contexto de un ámbito de piedad. Ahora, 3 aspectos del ámbito de piedad. Que estos hijos teman al Señor, amen al Señor y deseen al Señor sobre todas las cosas. Eso es lo que debemos mover a nuestros hijos. Si lo estamos criando, debemos llevarlos a que ellos teman a Dios, a que ellos amen a Dios y que ellos deseen a Dios. Así que es la misma palabra. Y la mujer va a encontrar su vindicación, su destino, se salvará de la consecuencia de la caída de ella misma, criando hijos en el temor de Dios. Noten la palabra piedad con el temor de Dios. ¿En dónde empieza la vida de piedad? En temor. Si no hay temor, no hay vida de piedad. Por eso debe hacerlo en el contexto de la piedad. Al respecto, hermanos, un contexto de donde los hijos no están siendo criados en la piedad, son hijos que no temen a Dios, no respetan a Dios. Hermanos, hijos que no respetan a sus padres, que no les enseñamos a respetar a sus padres, que no les enseñamos primariamente a respetar a Dios, no respetarán a sus padres y tampoco respetarán a ninguna autoridad, a ninguna persona. ¿Por qué encontramos hoy jóvenes irrespetuosos? ¿Por qué encontramos esta generación que estamos viviendo de irrespeto, que no se respeta a las autoridades por malas que sean? ¿Sabe por qué? Porque no se está ejerciendo una crianza piadosa en los hogares, aún de los que profesan ser cristianos. Es lamentable y triste esto, pero eso es lo que estamos, aún hoy llamándose en reformados, muchas mujeres no están ejerciendo el papel y aunque están en sus casas, están ocupadas en otras cosas, menos en la crianza de sus hijos. Y respecto a esto, un comentarista bíblico dice lo siguiente. Dice respecto a lo que leímos al versículo 15, dice, ella se salvará de los resultados del pecado. Noten que ella dice, ¿de qué se salvará? De los resultados del pecado. Y podrá mantener una posición de influencia en la iglesia. Y noten la importancia que este comentarista le da. La mujer, cuando ejerce su crianza con sus hijos en piedad en el contexto del hogar, ella tendrá influencia en la iglesia. Al aceptar su destino natural como esposa y madre, a condición de que esta sujeción sea ratificada más adelante al poner de manifiesto el fruto del carácter cristiano santificado. La caída trajo problemas tanto para el hombre como la mujer. El hombre va a contribuir con la predicación del evangelio y con la enseñanza de la palabra de Dios al echar atrás el problema que la caída causó. Y sigue diciendo este autor, y la mujer por su parte se salvará de sus estragos, ella engendrando hijos, y allí encontrará, noten esto mujeres, allí encontrará la felicidad
su destino y su vindicación de reproche de haber causado la caída, solo si esta crianza es hecha en el marco de la piedad. Así que si una mujer quiere ser feliz, quiere estar satisfecha, la encuentra en el Señor y en su diseño. No es desobedeciendo al Señor, sino es obedeciendo al Señor, poniéndose en el lugar que Dios le ha designado, que Dios le ha puesto. Ahora, ¿cómo aplica esto a una mujer que no tenga hijos? Porque diríamos, bueno, ¿y qué pasa con las que no tienen hijos? Bueno, debemos ver que Pablo se está refiriendo aquí a la mujer en su papel y vida en la iglesia. Él no está hablando de todas y cada una de las mujeres y de su ministerio, sino más bien cuál es el papel que en sentido general tiene la mujer. Estamos hablando no de todas las mujeres en particular, sino a todas las mujeres en sentido general. Y es verdad, hermanos, que los hombres deben asumir el liderato en la iglesia, pero no todos los hombres son líderes en la iglesia, eso lo entendemos. Del mismo modo, el hecho de que el ministerio más importante de la mujer es criar hijos, el hecho de que algunas mujeres no se casen nunca, o el hecho de que algunas nunca tengan hijos, no elimina esta verdad. Del mismo modo, el hecho de que no todos los hombres prediquen, elimina la verdad de que es el hombre quien tiene que predicar. O sea que ese texto no se contradice por el hecho de que algunas mujeres no tengan hijos. Lo que está diciendo, bueno, las mujeres cristianas que tienen hijos, este es el ministerio esencial, primordial, y debe ejercerse dentro de este contexto. Ahora, esa interpretación está en perfecta armonía con el lugar que la Biblia asigna a la mujer desde la creación. En el plan original de Dios, el hombre sería el proveedor del hogar. Noten esto. En el diseño original de Dios, quien traería la provisión para su casa es el hombre. De hecho, la Biblia habla a los creyentes de que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y no estamos hablando en términos materiales, sino también que es un proveedor espiritual, de traer la vida y traer las cosas espirituales que enriquecen a su familia, a su esposa primariamente y a sus hijos. Y la mujer desempeñaría ya un papel de suma importancia en la crianza de los hijos. O sea que, ¿cómo una mujer realmente, hermanos, se desarrolla como mujer? Siendo madre, criando a sus hijos. Recordemos en 1 Timoteo 2, el apóstol Pablo está tratando de corregir un problema que se había ocasionado, se había levantado en la iglesia de las hermanas de Éfeso. Ellas, en reacción a la forma denigrante en que los falsos maestros las estaban colocando, se fueron al otro extremo, tratando de ocupar posiciones en la iglesia que no habían sido diseñadas para ellas. Por eso Pablo corrige diciendo en 2:8, dice, quiero pues que los hombres dirijan a la iglesia en oración, las mujeres aprendan en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. En pocas palabras, ese no es su papel en la iglesia, ese no es su destino, no es allí que va a desempeñar su ministerio. Entonces, ¿dónde, Pablo? Criando hijos para la gloria de Dios. Criando una generación de hombres y mujeres temerosos de Dios. Y por eso únicamente ese ministerio puede ser ejercido en el contexto de la piedad. Pablo dice que el ministerio de la mujer no es el de gobernar, no es el de enseñar, no es el de ser pastora, no al hombre, sino el de criar hijos en el temor de Dios y levantar una generación que en la mayor medida posible se encuentre libre de los estragos de la caída. Hermanos, que ella misma precisamente causó por haber ocupado el lugar que no le correspondía. Y en Génesis 13 nos comenta de la maldición que Dios trajo sobre el hombre y sobre la mujer. Ahora, es interesante que la maldición vino exactamente en el rol que ellos deberían ocupar. ¿Se acuerda lo que dice Génesis? La maldición de la mujer está subordinada al hogar y la del hombre, el trabajo fuera de la casa. El dolor de la mujer sería en su parto. El dolor del hombre sería en su trabajo. Esos son los roles originales que deben ocupar. Ahora dice en Génesis 3:16, dice, a la mujer dijo, multiplicaré, note, en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Y hermanos, y hermanas más bien, ustedes saben que criar hijos no es fácil. Trae sus dolores. No solamente estoy hablando de parir hijos,
sino estoy hablando que la crianza es dolorosa. ¿Por qué? Por causa del pecado. Dice, y darás en tus hijos, de dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y ahora, ¿qué significa esto? Que la mujer tendrá el deseo de tomar el lugar que le corresponde al hombre. Y el hombre querrá subordinarla, subyugarla de una manera pecaminosa. O sea, mire los estragos del pecado. La mujer quiere, el hombre quiere evadir y no ejercer su autoridad adecuadamente, pero la mujer tiene el deseo de tomar el lugar del varón. Esas son las causas del pecado. Y en este texto vemos de forma clara que la maldición de la mujer está puesta en el contexto de parir hijos y de la relación con su esposo en el hogar. Y la maldición del hombre, Génesis 3:17, dice así, y al hombre, ¿cuál fue el pecado del hombre? Obedecer la voz de su esposa. Dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. ¡Wow! O sea que, hermanos, cuando un hombre permite que la mujer ejerza la autoridad, está pecando contra Dios. Dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, o sea, hasta que esta tierra sea renovada y librada de los estragos del pecado. Porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo te volverás. Ahora yo digo, cuando el hombre obedeció a la mujer, no me estoy diciendo, hermanos, que la mujer no puede dar su opinión y el hombre aceptar esa opinión de la mujer. No estoy hablando de eso sería ya ir a otro extremo. Lo que estoy diciendo es cuando la mujer toma las decisiones y el hombre hace lo que la mujer diga. Algunos hombres dicen, alguien va a consultar a algo y dice, dígale a ella qué decide ella. Hermanos, eso es pecado. Eso es dejar que la mujer ejerza la autoridad. Ahora, si este pasaje fuera escrito por un feminista, de seguro había puesto en la maldición, con dolor irás a la oficina, con dolor tendrás una relación difícil con tu jefe. Pero obviamente, hermano, ¿dónde están los dolores de la mujer? ¿En la oficina? ¿En la maldición con su jefe? Pero esto no es lo que dice el pasaje, habla en el contexto del hogar. Con dolores darás a luz a los hijos y tendrás problemas con tu marido en el hogar. Y al hombre no le dice con dolor vas a criar a tus hijos, aunque el hombre tiene un papel muy importante en la crianza, sí, pero el papel esencial del hombre está fuera de la casa buscando el sustento para la familia y el de la mujer criando a los hijos en la voluntad del Señor en el hogar. 1 Timoteo 5, el apóstol Pablo está hablando de una lista de viudas que la iglesia primitiva quería ayudarlas económicamente. Sin embargo, en este ministerio no entraba cualquier mujer, simplemente por el hecho de ser viuda. Ella debía tener un buen testimonio, no ahora que es viuda, sino durante el tiempo que era joven. Y las cosas que Pablo quiere ver en esa mujer, en lista las enumera en 1 Timoteo 5, 9 al 10. Mire lo que dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, y ya comienza el... Ahora, note estos requisitos. ¿Se acuerda? En 1 Timoteo 3, 1 dice que el marido debe ser esposa de una sola mujer. Aquí dice que las viudas que sean sustentadas sean también que haya tenido solamente un marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado, ¿cuáles son esas buenas obras? ¿Cuál comienza? Si ha criado hijos. Noten el misterio esencial de la mujer. Si ha criado hijos. Si ha practicado la hospitalidad. ¿Dónde se hace la crianza de los hijos? En el hogar. Si ha practicado la hospitalidad. ¿Dónde se practica la hospitalidad? En el hogar. Si ha lavado los pies de los apóstoles. Bueno, esa era una tradición antigua. Cuando llegaba un visitante a la casa, ¿qué se hacía por el desierto y la travesía que tenían en el desierto? Se lavaban los pies. ¿Y dónde se hacía eso? En el hogar. Si ha socorrido a los afligidos, en el hogar. Si ha practicado toda buena obra en el contexto del hogar, dice. Es aquí Pablo no dice que sea puesta en la lista una mujer que haya sido una buena misionera, como algunos hoy hablan de misionera, o presidenta del ministerio de damas de la iglesia. Eso no dice aquí, o sea, pastora, no. Hermanos, aquí está hablando de una mujer que ejerce su ministerio en el hogar. Y lo que vemos aquí es que todo lo que el apóstol pide de esta mujer
son ministerios que ella desempeñará en el hogar. Ha criado hijos, practicado hospitalidad, ha lavado los pies de los santos, todo lo que tiene que ver con el ministerio en el hogar. Y esto es lo que Pablo desea ver en una mujer. Eso es lo que Dios desea ver en una mujer. Si quieres, mujer, agradar a Dios, esta es la forma de vivir que Dios desea para ti, en su ministerio esencial en la casa, no fuera de la casa. Tito 2:3-5 sigue diciendo en estas cartas pastorales la instrucción para la mujer. Noten esto, dice: las ancianas así no sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Noten que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas ¿de qué? ¿De la iglesia? No, de su casa, buenas, insujetas, no, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, queremos que la palabra de Dios fluya y tengamos influencia y una distinción entre aquellos que no son cristianos. Hermanos o hermanas, este es el lugar que Dios te ha puesto. Una vez más, tiene que ver con el ministerio en el hogar. Podemos ver claramente que en la perspectiva bíblica, el hogar no es un impedimento, hermanas, para servirle al Señor, sino más bien es donde ese ministerio debe ser desarrollado. Hermana, es allí donde tú debes servirle al Señor. No pienses: ay, si yo no estaría con mis hijos, sería pastora de la iglesia. No, hermano, de ninguna manera. El lugar que Dios te ha puesto no es para ser pastora, porque Pablo ya ha dicho: la mujer, silencio, porque no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio. No, tu lugar es tu hogar, tu lugar es tu hogar. No estamos diciendo que simplemente la mujer no debe trabajar fuera de la casa, porque hay mujeres que están en la casa pero no hacen lo que tienen que hacer, a menos que las circunstancias de fuerza mayor lo requieran. Y entendemos, hermanos, que hay causas sobre todo vivimos en un país que económicamente pues no es muy fácil la supervivencia, ¿no? Y hay ocasiones que la mujer debe salir de casa para trabajar y ayudar en el hogar en caso que el marido caiga enfermo, alguna situación. Pero, hermanos, debemos cuidar, y la iglesia debe cuidar de que esta mujer esté temporalmente fuera de la casa y no permanentemente quede por fuera, porque eso tendría estragos para la crianza de sus hijos. Y por eso no estamos diciendo que simplemente la mujer no debe trabajar fuera de la casa, porque de nada sirve que la mujer se quede en la casa si no ocupa el lugar que debe hacer en ella. Una mujer, hermanos, puede no estar trabajando fuera del hogar, pero como quiera no estar haciendo lo que debe de hacer. 1 Timoteo 5:14 dice que la mujer debe, oye, y aquí se habla de gobierno, debe gobernar su casa. Dice aquí: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y ¿qué? Y gobiernen su casa. Esa palabra, administradora de la casa. Ella escoge los alimentos que mejor les trae a su familia. Ella es sabia. Ella escoge lo mejor, ella hace una lista para el mercado porque ella sabe que es lo mejor para su familia. Ahora, dice: ¿para qué esto? Para que ellas deben administrar, ellas como amas de casa son encargadas. Hermanos, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y ahora, hermanos, quiero decirle, una mujer puede tener muchas empleadas de servicio en su casa, pero ella es la encargada de las cosas de la casa, no la empleada. Esa es la directriz del Señor. No estoy en contra de las empleadas de servicio en las casas, que a esa mujer le ayude, pero oiga bien, que le ayude, no que haga lo que usted tiene que hacer como mujer. Por ejemplo, ¿quiénes son los encargados de vestir a sus hijos, de bañar a sus hijos? ¿Quién es? ¿La empleada? La mamá. Es la madre. Y en Tito se le manda a la mujer a ser trabajadora de su casa. Y el término griego aquí es oikourgos, que significa buena trabajadora del hogar. Mujer, usted debe ser buena trabajadora de su hogar. La idea es que el empleo de la mujer es su casa. Por eso la mujer debe tener mucho cuidado en lo que delega a otra persona, porque ese es su trabajo, no el trabajo de la empleada. De hecho, hermanos, cuando una mujer va a hacer el almuerzo, no es que la empleada le haga el almuerzo, sino que le ayude a hacer el almuerzo, que es distinto.
No contratamos sirvientas y mujeres para que hagan lo que usted tiene que hacer, sino para que le ayuden a lo que tiene que hacer. Hay muchas mujeres que lo único es duermen, inclusive mujeres trabajan afuera y algunas se levantan tarde porque el trabajo es tarde y se levantan solamente, el niño ya comió. Sí, señora, le dice a la empleada, ya le di de comer, ya lo bañé, ya lo vestí. Hermanos, eso es triste. Esa mujer no está ejerciendo la labor y la responsabilidad que debe tener como mujer en el hogar. Y está transgrediendo el diseño porque dice que sean ¿qué? Administradoras de su casa. Que cuiden bien su casa porque ellas son amas de casa, son dueñas y administradoras ¿de quién? De su hogar. Así que, hermano, la crianza de los hijos no se la entregó Dios a la empleada, ni el cuidado de su marido a la empleada, sino ¿a quién? A la mujer. La mujer debe pedir a Dios sabiduría para hacer cosas, qué cosas debe y no debe delegar. Hay cosas que debe delegar. Y hermanos, es triste, hermanos, que una mujer en la casa sea la empleada quien le sirva el almuerzo a su esposo. Hermanos, es Dios quien ha mandado a la mujer a la crianza de sus hijos y a ocuparse de su casa. Ese no es la orden del pastor, es la orden de Dios. Es la responsabilidad que Dios ha puesto sobre el hombro de las mujeres de administrar su casa de una forma apropiada y de criar hijos en el temor de Dios. Yo sé que, hermanos, esto suena quizá un poco doloroso para la sociedad que hoy vivimos. Recuerden, hermanos, que son los padres los que están llamados a sacrificarse por sus hijos, a tener temor y un amor sacrificial por los hijos. Usted piensa, hermana, que una persona que no, por ejemplo, una madre que se sacrifica por sus hijos, ¿qué hace? Toda la noche cuando su hijo está enfermo, ¿qué hace ella? Se desvela. Ella no contrata a una enfermera, ay, cuídeme a mis hijos mientras yo duermo. No, el amor de ella se da, su deber es sacrificial, su amor representa un sacrificio de que ella toda la noche está ahí con su hijo. Hermanos varones, debemos mostrar ese amor sacrificial no solamente por nuestros hijos, sino más aún por nuestras esposas. Pero tengamos en cuenta que la crianza de los hijos siempre será sacrificial. Una empleada de servicio no debe eliminar la responsabilidad de la madre en la crianza de sus hijos, ni un profesor tampoco. Y en ocasiones del padre, hermanos, cuando la madre no puede, porque esa muchacha no fue quien la tuvo, fueron sus padres los que tienen que responder. Ahora, ¿de quién es? Hermano, la pregunta es, aquí, ¿quién es que debe criar los hijos? Los que lo tuvieron. Dios le dio esa bendición como tu responsabilidad. No fue la empleada que los tuvo, para que se lo entregue a él, no, a ella, no. Debes cuidar que nuestra cultura, hermano, no nos lleve en contra de las escrituras. El problema es que muchos estamos presionados por la sociedad en que vivimos. Muchas creerán que esto es exagerado, creo. Y hermanas, perdona, pero yo, por ejemplo, le voy a poner una ilustración. ¿Usted qué pensaría de un médico? Y un médico tiene su secretaria, ¿no? Y venga un paciente y dice, bueno, yo no voy a estar hoy a cargo del consultorio, yo les dejo con mi secretaria para que les revise y les haga la cita, les atienda la cita médica. ¿Ustedes qué pensarían de eso? Oiga, pero es que yo necesito ser al médico, él ha sido encargado de eso. Pues lo mismo podemos decir de nuestros hijos. Hermanas, esto es exactamente hacemos cuando delegamos a la empleada de servicio cosas que no se deben delegar. Ustedes son las llamadas a administrar su casa, son ustedes las que deben velar por la comida que van a comer sus esposos y sus hijos. Cuando llega un esposo a la casa, amor, ¿qué nos tiene de comida? Pregúntele a la empleada a ver qué tiene. No, hermanos, que sean buenas administradoras de su casa. Hermanos, es triste, hermanos, que una madre se levante a tales horas y ya el servicio se ha encargado de bañar, de hacer todo. Niños que se van para el colegio, la empleada fue que les arregló el uniforme, les dio el desayuno y vestirlo y todo eso, hermanos. Y ella solo se levanta a preguntar cómo va todo. Hermanas, estas cosas no se delegan a nadie a menos que usted se encuentre muy enferma.
Actuar de esa forma es actuar con irresponsabilidad en el contexto de lo que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Dios ha puesto una responsabilidad sobre ti, hermana, de gobernar tu casa, de criar tus hijos y de cuidar a tu marido, porque si no otra lo va a cuidar. Y esa es tu responsabilidad, hermano. Mire, yo no quiero aquí algo feo, pero ¿por qué muchos hombres se terminan enamorando de la empleada? Porque los atiende mejor que su esposa. Y esto no es justificable, no estoy diciendo que esto, pero el descuido de la mujer, hermanos, ha hecho que una mujer sea a veces más atenta a la empleada de servicio que la misma esposa. Eso es la causa de divorcios. Y no crea, hermanos, eso parece, no es un chiste, eso es una realidad que tristemente muchas mujeres han llevado a una mujer como empleada y termina llevándose al marido. Casos de infidelidad se han presentado. Por eso, hermanos, sabemos, es nuestra responsabilidad y no solamente nuestros hijos, cómo se están criando, qué les están enseñando. Así que el apóstol Pablo nos dice aquí que en el hogar está el ministerio primordial de la mujer. La mujer se salvará engendrando hijos, pero él añade algo más. No solamente ese es el ministerio esencial, sino habla del marco, del contexto. ¿Dónde se desarrolla eso? Entonces veamos el segundo punto, el único contexto donde este ministerio es bendecido. El único contexto donde ese ministerio es bendecido. Es sumamente gloriosa, hermanos, la imagen que Pablo nos está presentando de la maternidad en este texto. Criar hijos para la gloria de Dios es la contribución de la mujer que la mujer tiene y el deber de aportar a este mundo caído. De acuerdo, hermanos, que Dios lleva la redención de este mundo a través de ¿quién? De la iglesia. ¿Y cuál es la contribución de la mujer en el reino de Dios? Criar hijos en un contexto de piedad. La mujer tiene la gran responsabilidad y un gran privilegio de levantar una generación de hombres y mujeres piadosas, temerosos de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien que nadie puede dar de lo que no tiene, hermanos. ¿Cómo podemos repercutir, influenciar piadosamente a nuestros hijos si la mujer no es piadosa? De hecho, la maternidad solo puede ser llevada gozosamente cuando ese carácter piadoso en la mujer es una realidad. Para una mujer que no esté desarrollando su piedad, ser madre, ¿sabe? Se convierte en un fastidio. Porque madres quisieran huir de su hogar porque no están viviendo en el contexto de la piedad y criar hijos se convierte en una carga para ellos. Y ven a sus hijos como una carga que Dios los ha puesto en lugar de una bendición. Hermanos, que Dios dice que los hijos son una bendición. Pero hermano, eso es un privilegio que Dios te ha dado de poder levantar una generación que no sea moldeada por este mundo perverso a causa de la caída, sino moldeados por la palabra de Dios para que sean una generación de hombres y mujeres que teman a Dios, que sean piadosos. Por eso el apóstol Pablo aquí no solo habla de la mujer que debe hacer como madre, sino también del carácter que ella debe desarrollar, porque eso repercutirá en su crianza. Versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en amor, santificación con modestia. Si continúa en eso, si desarrolla ese carácter, hermana, si usted realmente desea contribuir a la obra de Dios, su primera responsabilidad es desarrollar al máximo su piedad personal y dedicarse a transmitir esa piedad primeramente a sus hijos. Usted es llamada a cultivar en su corazón un carácter piadoso y a la vez dedicarse a transmitírselo a los hijos. Dice alguien que nosotros enseñamos más con el ejemplo que con las palabras. Y este es el caso de la mujer. Esta es la manera en que la mujer cristiana debe desarrollar su ministerio. Esto es su principal ministerio. Por eso dice el versículo 10, Pablo nos dice que la piedad es el adorno que la mujer, de acuerdo con el apóstol Pedro, es de gran estima o de gran valor ante los ojos de Dios. Hermanos, si hay algo que embellece a la mujer, que delante de Dios es hermosa, es la mujer más bella, que no es el vestido externo, es la mujer piadosa, esa mujer que teme a Dios, esa mujer que ama a Dios. Y este es el adorno con la cual debes trabajar con más empeño, hermanas, más que el vestido, más que el adorno. Y las mujeres son bellas y deben adornarse externamente, pero el apóstol Pedro y el apóstol Pablo dice, preocúpate por la belleza interior de la piedad, que el que usa más ese empeño, ese esfuerzo, esfuérzate más por embellecer
tu corazón de arreglarte más en el interior que por la belleza física. Y ya dijimos que Pablo no está diciendo que se descuiden físicamente. De hecho, es bueno, hermanas, y eso lo digo, es bueno que las hermanitas hagan ejercicio también, se ejerciten físicamente. Ahora, porque hermanos, porque mire, el hogar, el trabajo en el hogar no es un trabajo fácil. Necesita de mucha energía, como decía, ¿se acuerda esta mujer en el principio? Necesita de mucha energía, necesita de mucha disposición, de mucho esfuerzo físico también, así como mental, pero piedad, pero también necesita, hermano, tener fuerzas, y para eso ya necesita también, así como se ejercita en la piedad, necesita ejercitarse físicamente. Mire que muchas mujeres descuidan el crianza porque mantienen enfermas en una cama. ¿Por qué? Porque no están ejercitando tampoco su cuerpo. Es una de las cosas del descuido. Pablo dice, ejercítate, sí, lo físico es bueno, pero la piedad para todo es provechoso, pero él no elimina una cosa por la otra. Hermanos, debemos ocuparnos, y la donde dice Pablo a las mujeres por lo físico, sí, en cierta medida hay que hacerlo, pero más por la piedad. Pero recuerden que una cosa puede contribuir a la otra. Una cosa en menos proporción, pero en cierta manera ayuda para desarrollar su trabajo como mujer. Una mujer tiene que cargar hijos. Y hermanos, hay mujeres con la espalda que se le duele y le rompe. ¿Por qué? Porque no está ejercitada, porque no ha hecho su trabajo físico. Hay muchas cosas en el hogar que desgastan y necesita ella tomar aire, trabajar y todo esto. Ahora bien, hermanos, en caso de la piedad, Pablo da 4 cualidades de la mujer en nuestro texto. Vamos a mirar cuáles son las cualidades que describen a la mujer. En primer lugar, dice Pablo, se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe. Esta mujer debe permanecer en fe. En primer lugar, el apóstol inicia con fe, así que se refiere a esa, aquí no se refiere a esa fe salvífica cuando fuimos a Cristo, porque este texto se refiere a una mujer que ya es cristiana, ¿sí? A una mujer que ya es cristiana, sino a esa fe que se acrecienta y se fortalece con el conocimiento de Dios. Estamos hablando de un crecimiento espiritual, es decir, que Pablo inicia con un crecimiento de la piedad, del temor a Dios, del amor a Dios. Es una mujer que se está desarrollando, acrecentando, fortaleciendo en el conocimiento de las Escrituras. Hermanos, una mujer, ¿se acuerda que dijimos que una de las cosas de las funciones de la mujer en la iglesia es que lleva de qué? De aprender. ¿Por qué? Porque ella debe transmitir ese conocimiento ¿a quiénes? A sus hijos. Y recordemos que Dios ve a la mujer y al hombre como espiritualmente iguales, y por lo tanto el deber de profundizar en las Escrituras y en el conocimiento teológico es una carga que Dios ha puesto en todo cristiano, no solamente en los varones, también en las mujeres. Y en la medida en que esa mujer profundiza en el conocimiento de la palabra de Dios, en esa misma medida se incrementará su fe. Porque muchas mujeres no confían y dependen tanto de Dios por su poco conocimiento de Dios. Es una fe que le permite a la mujer soportar las aflicciones y las presiones que son propias de la maternidad. Y hermanos, ustedes saben que sobre todo cuando usted está criando hijos ya que están entrando a la adolescencia, es bastante duro la crianza. Pero la única forma en que tomamos fuerzas y cobramos vigor es cuando estamos fortalecidos en la fe. Y que son bastante fuertes, por cierto, y la fe de esta mujer le va a permitir soportar esos ataques, porque por medio de la fe ella puede vislumbrar a lo lejos la promesa de Dios. Proverbios inclusive habla de la mujer virtuosa, ¿cierto? Proverbios 31:25 dice, fuerza y honor son su vestidura. Fuerza y honor son su vestidura. Y dice que ella se ríe de lo porvenir. Ahora, no quiere decir que vienen cosas buenas, ¿no? Se ríe, es que a pesar de que vengan cosas malas, Dios está con ella. Ella depende de Dios. ¿Por qué? Porque es una mujer de fe. No es una mujer amargada, siempre quejándose de que sus hijos son esto, no siempre quejándose de su esposo. No, es una mujer que sabe que todas las cosas ayudan para bien. No, esta mujer se ríe lo porvenir porque es una mujer de fe. Es una mujer que mueve, o una fe más bien que mueve a esta mujer
a una vida consistente de oración y meditación en la palabra. Por ejemplo, Susana Wesley oraba sin fallar diariamente 1 hora solo para pedir por cada uno de sus 19 hijos. Esto es parte, por supuesto, hermanos, yo sé que usted no tiene 19 hijos, hermana, pero eso es parte, por supuesto, porque también debemos orar, doblar rodilla en casos especiales por nuestros hijos. Eso es parte, por supuesto, porque también se encarga de enseñarles. Tenía esta mujer, Susana Wesley, imagínate, tenía una escuela en el hogar y de hecho esa escuela era demasiado avanzada. ¿Sabe? Ella dedicó a enseñarle griego a su hijo de 5 años. O sea que no era cualquier mujer, es una mujer que sabía bastante de la escritura. Ahora, ¿quiénes son esos hombres, hermanos? Ahora, para una mujer de fe no es un estorbo criar hijos para ella, para que ella se desarrolle en su fe. Es que, pastor, es que a mí me toca criar hijos y yo no puedo aprender. No, hermanas, sí puede. No diga que sus hijos son un impedimento, al contrario, son el contexto donde usted puede desarrollar esto. Todo lo contrario, el apóstol Pablo dice precisamente porque ella está criando hijos, es que esa mujer debe desarrollar esa fe porque la va a necesitar, porque cierta fe no es una realidad en tu vida, no hallará felicidad ni realización personal en tu maternidad. Ahora, si eso está ausente, no podemos gozarnos en la crianza de los hijos. En segundo lugar, la característica que Pablo menciona de la piedad, no solamente la fe, es el amor. Se salvará engendrando hijos y permanecer en fe. Amor. Un amor que va dirigido principalmente a la persona de nuestro Señor Jesucristo y consecuentemente a los demás. Y después de Jesucristo, ¿quién sigue? ¿A quién debe amar a la mujer? A su esposo. Y luego, a sus hijos. Hay mujeres que se desgastan por servir a los otros. Sí, hay mujeres que se ocupan del vecino, de los demás. Pero hermanos, descuidan sus propios hijos. Descuidan sus propios hijos. Dice Pablo en Tito 2, 3, 5, miren, las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes, primeramente ¿a quién? A amar a sus maridos y luego a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, la palabra amor que aparece en 1 Timoteo 2:15 es la palabra ágape. No se está refiriendo a un mero sentimiento. No, está hablando aquí de un amor sacrificial en el momento en que el ejercicio de ese amor conlleva un verdadero y real sacrificio. Hermanos, ¿cómo Dios mostró su amor? Sacrificándose por nosotros. Más Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, Cristo murió, sacrificio, por nosotros. ¿Cómo muestra una mujer que ama a sus hijos? Sacrificándose por sus hijos. Y criar hijos es sacrificio, es un amor que se traduce en servicio sacrificial hacia su marido, hacia su esposo. Pero en tercer lugar, hermanos, porque se me fue el tiempo, es una vida santificada. No solamente es una vida de fe, una vida de amor, sino una vida santificada. Si permaneciera en fe, amor y santificación. Pablo quiere aquí que las mujeres, hermanos, cultiven las virtudes que nos hacen más parecidas a Cristo. Ella debe mantener diariamente una lucha contra la corrupción que aún permanece en su carne y que, por cierto, saca a relucir, hermanos, ese pecado remanente más es evidente cuando se están criando hijos. ¿No es así, hermano? Muchas mujeres se dan cuenta de lo egoísta que son. Es que no tienen, dicen cuando están criando hijos, que no tengo tiempo ya ni para mí. No se trata de ti, se trata de amar. Dice que el amor no busca lo suyo, busca lo de los otros, en este caso los 2 hijos. Muchas mujeres se dan cuenta del egoísta que son cuando dan a luz. Y precisamente es en la crianza de los niños es que sale toda la corrupción a flote. Dice Pablo, precisamente es en el contexto de la crianza de los hijos, esa mujer debe luchar contra toda corrupción que reside en el corazón de ella. Pero además, hermanas, y dígame si no, ese carácter apacible y piadoso, ¿dónde está, hermanas, cuando están criando hijos? Además, que deben cultivar en la mujer, también se preocupa por desarrollar visiblemente el carácter de Cristo, paciencia, paz, bondad, tranquilidad. Recordemos, hermanas, que la santificación tiene una parte negativa, que es luchar contra la corrupción, y otra parte positiva, que es desarrollar en nosotros el carácter de Cristo, parecernos a Cristo.
Y finalmente, la parte más importante, con modestia. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Ahora, esta característica ya Pablo había mencionado antes respecto al adorno de la mujer. Versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa de coraza con pudor y modestia. Y recordemos que el término griego que Pablo utilizó aquí nos habla de la capacidad que se debe desarrollar en la mujer para dominar sus pasiones y sus afectos. ¿De qué estamos hablando? Desarrollar el autocontrol, el dominio propio. ¿Qué es lo que una mujer cuando sus hijos la tienen irritada, qué es lo primero que pierde? Porque una mujer empieza a gritar y alegar. ¿Qué ha perdido ahí? El control sobre sus emociones. Esta palabra puede ser traducida literalmente autocontrol. Y Pablo está hablando aquí de que la mujer debe criar a sus hijos en el contexto de autocontrol. Hermanas, no griten por nada, autocontrólese. Autocontrólese. Y una de las cosas en que debe tener autocontrol una mujer en la crianza de los hijos es en la ira. En la ira. Hermano, una mujer debe desarrollar dominio propio precisamente en esta área. Siempre la mujer piadosa lucha por no dejarse llevar por la ira, no se deja controlar por el hastío y aún la lucha por dejarse controlar por un afecto desajustado. Y hermano, lo peor que puede hacer una madre es que estos hijos ya me tienen mamado. No diga eso. Eso es precisamente falta de control. Ellos que van a pensar que ellos siempre, usted le que le está transmitiendo es que sus hijos son una carga. Eso no debemos nosotros transmitirle. Debemos, si usted no sabe que no va a pronunciar, dice que la respuesta blanda apacigua la ira. Y es en ese contexto de piedad en que las mujeres deben dominar su forma de hablar. Hermanos, los niños, los hijos, yo sé que tienen un carácter egoísta y todo, pero eso vamos a transmitir, que nuestros hijos son una carga para nosotros. Es un afecto desajustado y antiescritural hacia los hijos. Hermanos, que no le permitan usar la vara de la corrección cuando esa vara tiene que ser usada, hermanos. Porque muchas mujeres, en vez de corregir con vara, corrigen con gritos. Y la Biblia dice, no corrijan con gritos. ¿Cómo deben corregir una mujer a sus hijos? Con vara, no gritando. Que se escucha hasta la esquina, ¿no, hermanos? Ahora, ¿eso hace que la palabra de Dios sea? Ahí está. Una mujer muchas veces debe tener autocontrol para controlar sus afectos cuando sus hijos merecen un castigo. Pero ahora, al castigarlos, hágalos sin una ira pecaminosa. Ahora, no digo absolutamente que no tenga ira, porque sí, pero que la ira sea santa. Una ira porque han deshonrado a Dios, porque están haciendo daño a sus propias almas. Esa ira es buena. Dios de hecho se aira, pero la ira de Él no es pecaminosa. Pero si, hermanos, nos desquitamos, es que yo ya no me lo aguanto, yo le voy a pegar porque ya, no, hermanos, hermanas, eso es pecaminoso. Y no, también los varones, porque también tenemos que corregir. Pues es una mujer que a la hora de ejercer la disciplina ya ha desarrollado ¿qué? Un carácter piadoso, tranquilo y apacible. Conclusión, hermanos o hermanas, bueno, es para todo la predicación, porque me imagino que los hermanos están pensando cómo ayudar a sus esposas a este trabajo. No le dejen toda la carga a la esposa, también es su responsabilidad recordarle estas cosas. Hermanos, para concluir, Dios es un Dios de orden y ha asignado lugar para cada persona o cada cosa en su creación. Si ese orden es respetado, el funcionamiento de todo lo creado será óptimo y cada cosa encontrará su razón de ser al ocupar el lugar que Dios ha destinado. En ese sentido es que la mujer se salvará, encontrará su razón de ser por medio o en medio más bien de este mundo caído en la crianza de los niños. Este es el lugar, hermanos, y qué maravilloso que Dios le ha entregado este lugar y la manera en que ella puede anunciar el Evangelio. Quiera Dios, hermanos, es mi deseo, hermanos, aquí en este lugar, que Dios levante mujeres piadosas, de modo que nuestros hogares realidad sean verdaderos testimonios vivos del Evangelio y de la eficacia de la gracia del Señor. Que Dios nos ayude.